Todo lo que te contaron sobre esta estatua es mentira. Llevas años, quizás décadas, viendo esta imagen en todos lados. Está en las camisetas de los turistas, en imanes de nevera baratos, en los libros de texto escolares y en los documentales de arte más prestigiosos del mundo. Se nos ha vendido como el símbolo absoluto de la perfección humana, la calma heroica y el triunfo del espíritu sobre la materia. Pero lo que estás a punto de descubrir es que el David no es nada de eso. No es calma. No es triunfo. Y, desde luego, no es una estatua religiosa. Es miedo. Es una radiografía del terror contenido. Miguel Ángel Buonarroti no esculpió a un héroe victorioso. Esculpió a un hombre que, en el fondo de su alma, está convencido de que va a morir en los próximos 5 minutos. Pero hay algo más oscuro detrás de esta obra. Lo que nadie te cuenta es que la propia piedra en la que está hecho fue considerada basura durante más de medio siglo. Fue el hazmerreír de los maestros del Renacimiento, una pieza de mármol, viciada, rechazada por los mejores artistas de la época porque decían que era imposible sacar algo digno de ella. Hoy vamos a desenterrar al verdadero David. Vamos a analizar por qué es un milagro de la ingeniería que desafía las leyes de la física, una declaración de guerra política camuflada en mármol y un descubrimiento anatómico que dejó a la ciencia en ridículo durante 124 años. Si crees que conoces al David, prepárate, porque después de hoy, nunca volverás a mirarlo de la misma forma. Para entender la magnitud del logro de Miguel Ángel, primero tenemos que entender el desastre del que partió. Tenemos que viajar a la Florencia de 1464. La ciudad estaba en pleno apogeo, y los encargados de la Catedral de Santa María del Fiore, los Opera y del Duomo, tenían un sueño: colocar 12 estatuas gigantes de profetas en los contrafuertes exteriores de la catedral. Mandaron a traer un bloque de mármol colosal desde las canteras de Fantiscriti, en Carrara. Era una pieza de más de 5 metros de altura. Pero cuando el bloque llegó a Florencia, los escultores se quedaron pálidos. El mármol no era de la calidad esperada. Era extremadamente estrecho, lo que limitaba las posturas que la estatua podía adoptar. Pero lo peor eran los taroli, pequeñas imperfecciones y agujeros que hacían que el mármol fuera frágil y propenso a fracturarse. El primer maestro en intentarlo fue Agostino di Duccio. Empezó con entusiasmo, pero pronto se dio cuenta de que el bloque era una pesadilla. En un error de cálculo fatal, empezó a excavar entre las piernas, debilitando la estructura base del mármol. Se asustó, dejó el cincel y abandonó el proyecto. 10 años después, lo intentó Antonio Rosellino. Miró el bloque, dio un par de golpes y dijo: «Esto es imposible». Declaró que la piedra estaba viciada y llena de grietas internas. Durante los siguientes 25 años, ese bloque de mármol de 6 toneladas quedó abandonado en el patio de la catedral. Lo llamaban irónicamente el gigante. Estaba a la intemperie, acumulando moho, degradándose bajo la lluvia y el sol de la Toscana, cubierto de suciedad y excrementos de paloma. Se convirtió en un símbolo de la arrogancia de Florencia, un proyecto demasiado grande que nadie tenía el talento de terminar. Era una humillación pública forjada en piedra. En 1501, un joven de 26 años llamado Miguel Ángel Buonarroti regresa a Florencia. Ya había asombrado a Roma con su piedad, pero seguía siendo un hombre difícil, solitario y, para muchos, un loco. Cuando los Operai decidieron que era hora de hacer algo con el gigante, convocaron a un comité de expertos. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En ese comité estaba nada menos que Leonardo da Vinci. Leonardo y Miguel Ángel se odiaban. Eran polos opuestos. Leonardo era refinado, vestía sedas, olía a perfume y creía que la pintura era la forma más alta de arte porque el escultor terminaba sucio, sudado y cubierto de polvo de piedra, como un panadero. Miguel Ángel, por su parte, despreciaba la elegancia de Leonardo y su tendencia a no terminar sus proyectos. Leonardo sugirió que el bloque estaba tan arruinado que lo mejor era convertirlo en una estructura de bronce o simplemente desecharlo. Pero Miguel Ángel, con una arrogancia que rozaba la locura, se presentó ante los jueces y dijo: «Yo puedo liberar al David que vive dentro». Los jueces, quizás por desesperación o por ver si el joven se estrellaba, le dieron el contrato. Pero le pusieron una condición: no podía pedir más mármol. Tenía que trabajar con lo que había, con los agujeros y las grietas que los maestros anteriores habían dejado. Miguel Ángel hizo algo inaudito, levantó una estructura de madera alrededor del bloque para que nadie pudiera ver su trabajo.
Trabajó solo. Sin ayudantes. Dormía con las botas puestas. Pasaba días sin comer, poseído por la piedra. Decía que su técnica era como sumergir un modelo de cera en un recipiente con agua. A medida que el agua bajaba, la figura iba emergiendo. Él no estaba creando a David, estaba rescatándolo de una prisión de piedra. Aquí es donde rompemos con siglos de historia del arte tradicional. Si miras las versiones de David hechas por Donatello o Verrocchio, verás una narrativa de victoria. Son adolescentes delicados que ya han cortado la cabeza de Goliat. Es el momento del triunfo, de la calma después de la tormenta. Miguel Ángel dijo, eso no me interesa. Él eligió el momento más tenso de toda la Biblia. El momento antes de la batalla. David no está celebrando. David está evaluando sus posibilidades de supervivencia y la verdad es que son casi nulas. Estamos ante un joven pastor que se enfrenta a un guerrero profesional de casi 3 metros de altura armado hasta los dientes. Si miras su rostro con un teleobjetivo, verás lo que los italianos llaman la terribilità. Su ceño está fruncido por la concentración absoluta. Sus pupilas, que Miguel Ángel talló de forma profunda para que capturaran sombras y parecieran reales, están fijas en un punto en el horizonte, el gigante Goliat que se acerca. No hay rastro de paz en su rostro. Hay adrenalina pura. Sus fosas nasales están dilatadas, captando más oxígeno. Sus labios están apretados. Es la representación de un ataque de pánico controlado por la voluntad. Este es el primer David psicológico de la historia. No es un héroe de cuento de hadas, es un soldado que sabe que si falla ese primer lanzamiento con la onda, no habrá una segunda oportunidad. Su mano derecha no está relajada, está apretando la piedra dentro de la onda con tal fuerza que los tendones están a punto de saltar. Es un hombre calculando su propia trayectoria hacia la gloria o hacia la muerte. ¿Cómo es posible que un hombre de 26 años supiera exactamente cómo se comporta un músculo bajo estrés extremo? La respuesta es macabra y, en su época, era un delito castigado con la cárcel o algo peor. Miguel Ángel estaba obsesionado con la anatomía humana hasta un punto patológico. Desde los 17 años, obtenía permiso del prior de la iglesia de Santo Espíritu para acceder a los depósitos de cadáveres. Imagina la escena, sótanos fríos, iluminados apenas por una vela, con el olor penetrante de la descomposición. Miguel Ángel pasaba noches enteras diseccionando cadáveres de vagabundos, prisioneros y gente sin familia que terminaba en la morgue del hospital. Abría los brazos para ver cómo los tendones se conectaban al hueso. Cortaba el pecho para entender el diafragma. Estudiaba cómo la piel se tensaba sobre el músculo cuando el cuerpo estaba en torsión. Se dice que el olor de la muerte se le pegaba tanto a la piel y al pelo que sus amigos no podían cenar con él. Él no estaba mirando dibujos, él estaba metiendo las manos en la carne. Por eso, el torso del David es un milagro biológico. No es plano. Si te fijas en los músculos intercostales, los que están sobre las costillas, verás que están activos, ayudando a los pulmones a retener el aire. Miguel Ángel esculpió el reflejo de lucha o huida en mármol. Esculpió la fisiología de la supervivencia. Llegamos al detalle que te prometí al principio. Acércate al cuello del David. Notarás una vena que sobresale de forma muy pronunciada. Es la vena yugular externa. Para un médico moderno, esto es algo común de ver en pacientes con insuficiencia cardíaca o bajo un estrés físico y emocional extremo. Pero aquí está el dato que te va a volar la cabeza. En el año 1504, nadie sabía cómo funcionaba el sistema circulatorio. La medicina de la época creía en la teoría de los humores, punto. No fue hasta 1628, 124 años después de que Miguel Ángel terminara el David, que el médico William Harvey describió correctamente cómo el corazón bombea sangre y cómo las venas se dilatan bajo presión. Miguel Ángel no tenía libros de medicina, pero tenía una capacidad de observación tan brutal que notó que, cuando diseccionaba a hombres que habían muerto en combate o bajo gran tensión, sus venas estaban dilatadas de una forma específica. Él talló esa dilatación en el cuello de David para indicarnos, sin usar palabras, que el corazón del pastor está latiendo a 150 pulsaciones por minuto. Es un detalle que pasó desapercibido para los historiadores del arte durante siglos, hasta que cardiólogos modernos empezaron a analizar la estatua y confirmaron que la precisión anatómica es, simplemente, imposible para su tiempo. Miguel Ángel no solo era un artista, era un científico forense antes de que existiera la ciencia forense.
Hablemos de las manos y la cabeza. Si te paras justo frente al David en la galería de la academia, verás que tiene la mano derecha gigantesca, casi deforme, y que su cabeza parece demasiado grande para su cuerpo. Durante años, algunos críticos mediocres dijeron que Miguel Ángel se había equivocado. ¡Qué ingenuos! El David no fue diseñado para estar en un museo. Su destino era el tejado de la Catedral de Florencia, a unos 80 metros de altura. Miguel Ángel era un maestro de la óptica. Sabía que, desde el suelo, la perspectiva del espectador encogería la parte superior de la estatua. Así que aplicó una corrección visual manual. Agrandó la cabeza y la mano derecha para que, cuando el espectador mirara hacia arriba, la figura se viera perfectamente equilibrada. Además, recuerda lo que dijimos al principio, el bloque de mármol era demasiado estrecho. Miguel Ángel tuvo que hacer un ejercicio de compresión 3D increíble. Si miras al David de perfil, es sorprendentemente delgado. No tiene la profundidad de un cuerpo humano real. Logró crear la ilusión de volumen absoluto en una piedra que era casi plana. Es el equivalente renacentista de crear un holograma con un martillo y un cincel. ¿Por qué el David causó tanto escándalo cuando se reveló? No fue solo por la desnudez. Fue por el mensaje oculto. Cuando los ciudadanos de Florencia vieron la obra terminada, se dieron cuenta de que no podían subirla al tejado de la catedral. Era demasiado potente. Decidieron ponerla en la Piazza della Signoria, frente al Palacio del Gobierno. Y aquí está la verdadera mentira, el David no es un símbolo religioso. Es un soldado político. Lo colocaron mirando hacia el sur, hacia Roma. En ese momento, Florencia era una pequeña república que luchaba por su libertad contra gigantes, los Medici expulsados y el Papa en Roma, que quería controlarlo todo. El David era el mensaje de Florencia al mundo: somos pequeños, sí. Parecemos indefensos, sí. Pero si intentas entrar en nuestra ciudad, tenemos la piedra lista. Miguel Ángel no esculpió a un santo, esculpió a un rebelde. Por eso le pusieron una guirnalda de 28 hojas de cobre bañadas en oro para tapar su desnudez poco después de instalarlo. Pero no fue por pudor moral, fue para tratar de domesticar a una fiera de piedra que resultaba demasiado agresiva para las autoridades. Incluso su traslado fue una epopeya que casi termina en tragedia. Pesaba 6 toneladas. Tuvieron que construir una jaula de madera especial con un sistema de suspensión para que los pasos de los hombres no fracturaran el mármol viciado. Tardaron 4 días en moverlo apenas 600 metros. Durante la noche, grupos de partidarios de los Medici intentaron apedrear la estatua porque sabían exactamente lo que significaba, el fin de su tiranía. Miguel Ángel trabajó en esta estatua durante 3 años sin descanso. Dicen que cuando finalmente terminó, estaba tan exhausto que sus propios ayudantes tuvieron que cortarle las botas porque sus pies se habían hinchado tanto que el cuero se había fusionado con la piel. Se dejó la vida en ese bloque de basura, punto. ¿Cuál es la lección final? Que la perfección no existe. El David tiene grietas. El David tiene vetas. El David está hecho de un material que todos los demás rechazaron. Pero Miguel Ángel demostró que el genio no consiste en trabajar con el material más puro, sino en tener la voluntad de ver vida donde los demás solo ven un escombro abandonado. Ahora que conoces el estrés, el miedo, la sangre y la política que se esconden detrás de esa mirada, ¿seguirás viéndolo como una simple estatua perfecta? La próxima vez que te enfrentes a un problema que parezca insuperable, a un bloque de mármol que los demás dicen que está viciado, recuerda a ese joven de 26 años solo en su taller. Recuerda que, a veces, para crear algo eterno, solo necesitas dejar de ver la piedra y empezar a ver lo que sobra. Al final, todos somos un poco como ese bloque de mármol de Carrara, estamos llenos de grietas y agujeros, pero dentro de cada uno de nosotros hay un David esperando el momento exacto para lanzar la piedra.